seminario, el hombre mayor que limpiaba, comúnmente denominado el conserje, el cuidador, estaba ahí sentado y salieron los muchachos de clase y uno de ellos lo vio que estaba leyendo la carta a los Corintios y con la arrogancia que dan los años jóvenes, mozos, y el conocimiento que él creía ya tener, le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Dice: sí. Dice: ¿qué entiendes de ahí de Apocalipsis? Dice: ay, sencillo. Dice que Jesucristo gana. Dice: sí, Jesucristo es el vencedor en batalla. Y todos aquellos que hemos depositado nuestra vida por la fe en Él, también venceremos, hermano. Tan es así que la Escritura nos dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque ni siquiera peleamos la batalla. Él la peleó en el Monte Calvario y Él nos dio a nosotros la victoria. Así que usted y yo, hermano, ¿qué? Por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo. Por gracia se nos dio el perdón, la justificación, el perdón, la regeneración. Nacimos de nuevo estando muertos en delitos y pecados. Ahora somos nuevas criaturas caminando por fe a la eternidad para verlo a Él. Nosotros ya tenemos toda la revelación, hermano, y hay que meditar en ella. ¿Y qué se necesita? ¿Qué leímos en la parábola de los dos hijos? Oír y decir: sí, es verdad, y aplicarla, obedecer y ponerla por obra. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esta región, en esta naciente iglesia? Vemos que ellos tenían todos los dones. Recuerde que se trata de dones y gracias. Los dones y la gracia no es lo mismo. Trabajan para algo. Así que ellos tenían un problema. Pablo dice de ellos que eran niños. Y en 1 Corintios 13, Pablo vuelve a usar eso. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay tiempos válidos, hermano, para hacer cosas que cuando nos recordamos ahora de adultos, ¿qué es lo que dice en el Salmo David? De los pecados de mi juventud, no te acuerdes, oh Dios. Nos da vergüenza, hermano. ¿Y qué podemos alegar de la juventud? Padre, perdóname porque no sabía lo que hacía, pero ya años después nos entró por un oído y nos salió por el otro y no hemos aprendido. Los corintios, Pablo les dice algo. Les dice: no les pude dar comida, hablando metafóricamente, o sea, teología, dice, sustanciosa, porque no eran capaces, dice. Y había pasado el tiempo, ¿y qué les dice? Ni sois capaces todavía. Les dice: no son niños. ¿Cuál era el problema en Corintios? La carne. Diga conmigo: la carne. Celos, iras, contiendas, egos. ¿Qué es lo que peleaban? Sobresalir, ser reconocidos. Unos usaban velo, otros no, otros traían el pelo largo, otros querían distinguirse. Habían olvidado que los dones y las gracias, eso grábalo en su mente. El don y la gracia de Dios es para edificación y salvación. Pablo lo vuelve a repetir en 1 Corintios: hágase todo decentemente y con orden, hágase todo para edificación. ¿Por qué? Porque hay alguien que dijo: yo edificaré mi iglesia, y todos los recursos que Él nos da es para edificación y salvación. Ninguno se apropie y diga: yo soy más grande que tú porque yo entiendo más. Eso es la levadura de los fariseos, el sentirse más. Porque el conocer más no te hace más. Por eso Pablo les estaba diciendo: ni el que come no es más que el no come, referente a lo sacrificado a los ídolos. No decía: no, yo no como eso porque fue sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice contundentemente: eso no te hace más, ni por no comer ni por comer, sino es en Cristo.
Cuando nosotros entendamos que ese mismo problema de hace más de 2000 años está ¿qué? Hoy en las iglesias de Cristo, hermano. La lucha por los primeros lugares. Así que en 1 Corintios 12 vimos que Pablo habla de los dones espirituales y empieza a reconocerlos, hermano. Pero les alumbra por el Espíritu Santo al final de 1 Corintios 12. Él viene concluyendo porque ya va a terminar en el capítulo 16. El 14 todavía abarca algo del comportamiento en la iglesia, luego el 15 ya es atando y el 16 es ya las terminaciones, pero aquí él viene hablando de tratar un punto, los celos en la iglesia de Corintios. ¿Motivo de qué? De inmadurez, motivo de no tener el amor del Señor. Ellos querían los dones más deslumbrantes. Y Pablo le dice, dones y gracias son para edificación y salvación. Dones para que el que no cree, crea, hermano. Y gracia porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y vea lo que dice 1 Corintios 12, 31. Pablo viene hablando y les pregunta en el 29, retóricamente, les dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es ¿qué? No. ¿Son todos profetas? No. Es 1 Corintios 12, 29. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta es ¿qué, hermano? Es no. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y él viene concluyendo el capítulo 12 de los dones diciendo lo que está ahí en nuestra pantalla, con lo cual iniciamos: procurad pues los dones mejores. Habla dones en plural, pero luego habla en singular. Mas yo os muestro otro camino, un camino aún más excelente. Y esa es nuestra portada. Y para archivo, este sermón se llama así: el camino aún más excelente. Gloria sea el Señor. Dice entonces 1 Corintios 12, 31, procuradlo pues los dones mejores. Amado, no les está diciendo a ellos que no busquen, que no procuren ¿qué? Los mejores dones. El de predicar, el de ser maestros, el de orar por los enfermos, el de hacer misericordia. Pero él les habla de uno más excelente. Y dice camino. Y alguien ha oído de alguien que dice de él mismo que él es el camino. Juan 14, 4. Él les está avisando a sus apóstoles que él se va a preparar morada. Y él le dice a sus discípulos, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Pero le dijo Tomás, ¿sí se recuerda de Tomás el Dídimo? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor Jesús responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y nosotros sabemos, amados, que el Señor Jesucristo les estuvo enseñando ¿qué? Algo que ellos no entendían.
Pero ahora nosotros, hermano, nosotros sabemos que aquel que por el Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, ahora deposita su fe en Jesús y cree en Jesús, sabe que usted que ha visto a Jesús, usted conoce también ¿a quién? Al Padre. Aleluya. Y vemos aquí, ¿cuál es ese camino ahora? Cristo es el camino. Y Pablo va a usar ahora el otro camino, el amor. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Quién es el amor? ¿Es un concepto? ¿Es algo? ¿Qué es el amor, hermano? Nosotros ya lo sabemos, ellos no lo sabían, era la primera vez que les estaban hablando acerca del Dios de amor. El amor es una persona. Dice el que no ama no conoce a Dios, dice Primera de Juan, porque Dios es amor. ¿Cuántos saben eso? Ahora, el conocerlo por automático ya nos llena de su amor, o tiene que haber una operación para que eso se haga realidad en nosotros. ¿Cuál era el problema entonces en Corintios? Que tenían a la oportunidad de accesar a todos los dones espirituales, pero aún así estaban teniendo problemas. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido algo, que los dones y gracias que Dios nos da no es para mi beneficio, es para la edificación de la iglesia de Cristo. Los dones y gracias de Dios es para la edificación de la iglesia. ¿Sí estamos ahí? ¿Está claro eso? ¿Sí lo entiende? Y mire cómo lo aborda el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Abre ahora el capítulo 13 y está allí el bosquejo en la pantalla. Y empieza a hablar de una manera exagerada, una hipérbole. Diría, si yo volase, hermano. Él está haciendo esa hipérbole. Y él dice, recuerden, ¿cuál es el don, la manifestación del Espíritu Santo muy causa de dilemas en la iglesia de Corintio? Las lenguas. O sea, causaba mucha sorpresa que empezaran a hablar. Y sabe que hasta el día de hoy, hermano, hay iglesias locales que el hablar en lenguas es una confirmación que está el Espíritu Santo, y el que habla en lenguas que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y esa es la lucha que estaba sucediendo en las congregaciones. Y Pablo viene poniendo orden al tema de las lenguas, que hoy día es una discusión, hermano. Las lenguas están o no están. Si no edifican, ¿de qué, hermano? Si una manifestación del Espíritu, el que la tiene, solo la tiene para ser reconocido, entonces esa persona, ¿qué? Le falta el don mayor. ¿Y cuál es el don mayor? Ahí lo dice arriba, el camino del amor. Y miren la hipérbole, ¿qué dice Pablo? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y allí usted y yo hemos oído gente de otras congregaciones, confesiones litúrgicas, que dicen, no, es que está hablando lenguas angelicales. Y uno se queda así como diciendo, no, pues ese es otro nivel. Amado, ¿cómo hablan los ángeles? ¿Cómo le hablaron desde los primeros? Cuando los ángeles hablaban, ¿cómo les hablaban? En hebreo. ¿En qué idioma van a hablar los ángeles? Pues en el idioma que entienden las personas. Y de ahí dice, si yo hablase lenguas humanas, o sea, dialectos, o angélicas, o sea, inentendibles, pero es contundente. ¿Y qué dice? Está subrayado ahí, y no tengo amor. Amado, ¿de qué sirve
que hablen lenguas, que canten como los ángeles, que se sienta la presencia, pero si no tienen amor, esa manifestación, ¿qué dice Pablo contundentemente? Yo no lo estoy diciendo. De nada, ¿algo sirve? Nada. De nada, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena, o sea, algo metálico sin vida. Y lo iguala, o címbalo, metal. Recuerde cómo es el estilo literario. Ocupan en un versículo, hablan diferente, usan palabras diferentes, pero sinónimas. Un metal, se le pega un metal, pero no tiene sentimiento, no es como una palabra viva. O címbalo, un platillo que retiñe y sigue haciendo la hipérbole. Y si tuviese profecía y ciencia, dice, y entendiese ¿qué? Toda la fe, de tal manera, ¿quién dijo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le ordenarías a este monte, desarráigate de aquí, plántate en el mar, y lo haría? Y Pablo está haciendo la exageración. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y sigue en la exageración. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Amado, ¿qué estaban haciendo el imperio romano con los rebeldes? Los empalaba, los recubrían de cera, y Nerón los usaba como antorchas en sus jardines. Y Pablo está diciendo, si yo entregase mi cuerpo así para ser quemado en el palacio del emperador, me sacrificara de esa manera, está haciendo una ¿qué? Una exageración. O sea, que es algo muy notorio, muy grande. Imagínate a alguien que toda su fortuna la dé. Eso no es sinónimo ¿de qué? De amor. Amado, ¿se puede dar sin amar? Sí que sí. ¿Y por qué? Por ego, por egolatría. ¿Qué es egolatría? Adoración a uno mismo. No, yo sí soy bueno. Y se engaña uno, se autoengaña. No, yo sí soy bueno. Yo no soy grosero, pero eres maldiciente. Sí, se entiende, una cosa es maldecir, no es necesariamente hablar improperios, es desear mal. Maldecir es decir mal de alguien. ¿Y eso es qué? Eso es común en las iglesias de Cristo, ayer y hoy, y creo que hasta que Cristo venga, será el pan diario. Las maldiciones que salen de la misma boca con la cual bendicen al Señor. Amado, el dar algo material no me hace ser hijo de Dios, no me asegura haber recibido por el Espíritu Santo el amor de Dios. Entonces dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿sirve para algo, hermano? Mire qué es lo que Pablo dice que se debe hacer y no estaban haciendo. Lo sacrificado a los ídolos, 1 Corintios 8:1. 1 Corintios 8:1, ahí mismo está. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice él, sabemos que todos tenemos conocimiento, ciencia. ¿El conocimiento qué es lo que produce? Ahora se lo adelanto. Si no tienes el amor de Dios y estás en una iglesia y empiezas a comprender cosas que otras personas en la iglesia no comprenden, no eres más que el otro. Lo que te va a determinar es el amor de Dios en ti. Usted puede saber mucho de Dios y no conocer a Dios y no amar a su prójimo. Eso estaba sucediendo claramente en la iglesia de los Corintios, y es la iglesia de Cristo en Corintios.
y se aborrecían, habían grupos, habían contenciones. Amado, el saber, al contrario, todavía me condena más si no lo pongo por obra. Y no se puede poner por obra si no has nacido de nuevo, aunque tengas nombre de que vives. Apocalipsis. Dice pues, el conocimiento envanece, pero lo contrario es el amor que edifica. Y si alguno cree, percibe, aquí ocupa la palabra, se imagina. ¿Sí está entendiendo? Él cree, él piensa, él se imagina que está correcto, porque sabe. Aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Cuántos de nosotros en nuestros comienzos en el cristianismo llegamos y no, ya lo entendí? Y en ese momento pensamos que ya lo sabíamos como debíamos de saberlo, pero cuando pasó el tiempo y crecimos un poco más y el Espíritu y escuchamos la palabra, nos dimos cuenta de que eso que nosotros creíamos no tiene asidero, no tiene de dónde sostenerse. Dice el verso 3. Aquí está la diferencia. Pero si alguno ama a Dios, ¿qué dice ahí? Es conocido por Dios, hermano. Y esto lo hemos predicado muchas veces. El tema no es que conozcas a Dios. Lo valioso es que Dios te conozca a ti, que tenga relación contigo, para que luego no te vaya a decir, ¿y tú quién eres? Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno. Estuviste en la iglesia, hablaste y decías conocer a Dios, pero Dios nunca te conoció. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno no ama, uno no busca a la persona que ama. No buscamos estar con Dios, no buscamos compartir, caminar con Él, como esto que hemos leído de los hombres de la fe, dice, y anduvo ¿qué? No con Dios y no vio la muerte porque se lo llevó Dios. Dios lo conocía, hablaba con Él. Amado, no es lo mismo conocer de Dios. Hay gente que tiene la capacidad de entender cosas que nosotros no entendemos y son maestros y son reconocidos en el ámbito eclesiástico, y luego nos sorprendemos al salir a flote sus vidas terriblemente pecaminosas, hermano. Entonces no es el tema de cuánto conoces, sino cuánto Él te conoce. Porque dice, recuerde que aquí viene hablando el dilema grande que tenían de las fiestas paganas, hermano. Porque sacrificaban animales ahí en Corintios, ¿a quién? A Afrodita, a Zeus, todo lo que es el panteón de los dioses falsos. Y luego ellos tenían la costumbre de comerlo en fiestas. Y eso empezó a producir problemas en la iglesia. Dice, no es que nosotros no tenemos que participar de los ídolos. Y Pablo dice, sabemos nosotros que un ídolo nada es, sabemos que no debemos de comer. Y muchos comían y decían, no, es que un ídolo nada es, y empezaban a decir, pero mire lo que dice Pablo, esa era una manifestación de falta de amor. ¿Por qué? Él dice, si bien la vianda, ¿sí entendemos lo que es la vianda? La comida no nos hace más aceptos ante Dios, como hemos dicho, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos de lo sacrificado a los ídolos seremos menos. Ahora, pero por amor a tu hermano débil, hermano, mira que esta tu libertad no venga a ser, ¿qué dice ahí? Tropezadero para los débiles. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio? Dice, es necesario que entre vosotros haya contenciones, pero hay por aquel que vienen las contenciones, los tropiezos, que hacen tropezar a los débiles con lo que comen, con los que ahora que pasó el carnaval, ¿qué? Se fueron de carnaval.
Con los que pasó Semana Santa se fueron con los de Semana Santa a la playa, se alcoholizan y hacen todas las barbaridades que ahí se hace. Y ellos dicen, es que yo todo puedo, en Cristo soy libre. Y nosotros decimos con conocimiento de que sí, pero no tienes amor por tu hermano débil. Porque tu hermano débil que te ve allí comiendo en lugares, participando de mesas de demonios, será también, como está empezando, a participar. Y va a decir, si mi hermano, el que enseña la doctrina en la iglesia, lo hace, pues quiere decir que está bien. ¿Y cuál es el punto del apóstol Pablo? Que no tienen conocimiento, pero no tienen ¿qué? Pero no tienen amor. Tú puedes vestir, eres libre. Puedes traer tu pelo largo, eres libre. Pero cuídate de no estar siendo causa de vituperio, de vergüenza para aquellos que quieren entrar, porque nosotros empezamos a ser como los fariseos, porque ni entramos, ni dejamos entrar a los que están entrando, a los que quieren entrar. Porque les estamos mostrando un camino que no es el camino, que es Cristo. Y es el camino del amor, hermano. ¿Por qué me voy a abstener de cosas que puedo libremente hacer? ¿Por qué? Diga conmigo, porque el amor es sufrido, el amor es sacrificado. Yo puedo hacerlo, hermano, pero ¿por qué no lo voy a hacer? Por amor a aquel por el cual Cristo murió. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Por eso nos abstenemos, por eso no les decimos lo que merecen cierto tipo de gente. ¿Por qué? Por amor a los débiles. Por amor a los que apenas están como los cervatillos cuando nacen, apenas se están poniendo en sus pies, hermano. ¿Qué es lo que falta? Cuando estamos debatiendo y sacando textos y todo, hermano, mira a los pequeños. Esos son los que nos deben mover a misericordia. Por eso te lo repito, dice el 9, pero mirad que esta libertad, él está diciendo, te circuncides o no te circuncides, no eres más, comas o no comas, no eres más. Pero esta libertad, cuídate de que no vengas a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, pregunta, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Concluye en el verso 13, por lo cual, ¿qué tenemos que decir nosotros, hermano? Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y esto, si lo tomamos solamente así, en este contexto, vamos a decir, no es que la carne es mala y hay que hacernos vegetarianos, no. Se está hablando de la carne de los toros que se ofrecían en los templos a los demonios, y sabemos que detrás de los ídolos están los demonios, hermano. A esos no vamos a participar, pero usted puede ir libremente a comprar su alimento y hacerlo. ¿Sí me explico? ¿Qué es la figura y lo que nosotros debemos de entender? Hay cosas, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ellas. Las viandas para el vientre y todo lo que entra al vientre sale, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros seamos cuidadosos a dónde vamos, qué hacemos, qué hablamos. Porque hay niños, hablando metafóricamente, que los vamos a ¿qué? A mal enseñar. O sea, las iglesias que se llaman iglesias de la supergracia, no importa nada, hermano. Todo lo que hagas, no hay disciplina. No, tú no le puedes decir nada porque eres religioso y porque eres esto y eres el otro. No, hermano. Dios es amor. ¿Y qué dice del Dios de amor? Que Él es el Padre.
Y el padre que ama, ¿qué le hace a su hijo? Lo disciplina. Disciplinar no es pegar, disciplinar es marcarle los estatutos. Ya después viene la vara. Pero primero, ¿qué? Le marca. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos si el comer esta carne le es tropiezo a mi hermano, no comeré carne jamás? ¿Sí? Si participar de fiestas paganas va a ser de mal testimonio, no para mí, hermano, ni para ti, si tú ya eres maduro y adulto, un ídolo nada es. Pero ¿a quién tengo que cuidar? A mi hermano débil. Entonces, yo puedo tener conocimiento sin amor. Yo puedo decir, es que somos salvos por gracia. Tienes el conocimiento y nadie te puede decir ¿qué? Que no. Tú no pierdes tu salvación por ir al cine. No pierdes tu salvación por ir a ver una feria, fiesta pagana. No la pierdes. ¿Pero qué estás mostrando? Que no tienes amor por los demás. Eres un ególatra. Te sigues preocupando de ti mismo. ¿Cuál es el problema, así redundando, de la iglesia de Cristo en Corintios? Que no tenían amor. Estaban preocupados de todos los dones y todas las gracias, pero para ellos, amado, aquel que se preocupa de que vean cómo sé y cómo esto y cómo el otro, ese no tiene amor. El amor es ¿qué? Dar. El amor es dar. El amor es beneficiar a otros. El amor que se autobeneficia es amor propio. Y tenemos el mandamiento ¿de qué? De amar al otro. Porque el que no ama a su hermano, que ve, ¿cómo va a decir que ama a Dios que no lo ve? Y el que no ama a su hermano, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero ¿cuál es el amor de Dios? Todo lo da. Todo lo da. Así que el problema en Corintios, ¿cuál era? Amor propio. Querían los mejores dones, ¿para qué? Para el ego y ser reconocido. Y Pablo les dice, yo les voy a mostrar que busquen. Dice, está bien que busquen, pero busquen el don mayor. Busquen el camino más excelente, y el camino es Jesucristo, que nos lleva ¿a dónde? Al amor. El amor es una persona, es Dios Padre. Mire usted en Gálatas 5:6, dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, sigue Pablo en su ponencia, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra, ahí está en el contexto, sino la fe que obra por el amor. La fe de Dios, cuando usted camina en la fe de Dios, es por el amor de Dios. ¿Sí me expliqué? Dice Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, toda la ley. Léaselo ahí a su vecino. Amarás. ¿Sí estamos ahí? ¿Y por qué no lee ahí en voz alta? Y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, cuando yo no amo a mi prójimo, quiere decir que no me amo a mí, hermano, que soy un ególatra, no tengo el amor de Dios. El amor de Dios es válido, te vas a amar, pero no con un amor ¿qué? Enfermo, egoísta, sino con un amor ¿qué? Que da. El amor da, hermano. Dice más, pero si os mordéis, ¿cómo estaban en Corintios? Se estaban demandando. ¿Se imagina? Pablo les dice, sufran el agravio. Se estaban demandando en los tribunales. Dice, ¿cómo? Mirad que también no os consumáis unos a otros. Amados, la fe obra por el amor. Y vea usted cómo dice en
el versículo 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Amados, ¿por qué en la iglesia hay personas que tienen conocimiento, que hablan lenguas, que entienden muchas cosas, pero no tienen amor? Porque no han nacido de nuevo. Porque para tener el fruto, para tener el amor de Dios, tienes que haber nacido de Dios. El nacido de Dios, dice Primera de Juan. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. No nos hagamos, ¿qué? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Y qué más? Envidiándonos unos a otros. Hermanos, ¿había envidia en la iglesia de Corintios? Sí, la contienda era esa. Todos estaban buscando ¿qué? Sobresalir sobre los otros. Y Pablo, ¿qué es la conclusión que les da? Dice, tienen todos los dones, pero no tienen el principal: amor. Amado, Corintios era una iglesia dotada. Dice en Corintios 1 que sin faltarles ningún don. Ellos tenían todos los recursos de Dios, pero ¿qué olvidaron? Que los dones y recursos de Dios grábeselos son para edificación y salvación. ¿De quién? Tuya, no. Para salvación del oyente, para la salvación de los demás. No una iglesia centrada en sí misma. Ahí no entra nadie, hermano. Cristo tiene que tocar la puerta para que le abran, dicen en Apocalipsis. Ahora, vea, vamos a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Estoy dándole textos que hablar del amor es hablar de Dios y es hablar de toda la Biblia, hermano. No nos alcanzaría. Mas el fin de todas las cosas, ¿qué? Se acerca. Sed pues sobrios. ¿Qué es lo contrario de sobrios? Ebrios. Y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amados, había amor en la iglesia de Corintios. Se estaban demandando, se aborrecían, estaban buscando los mejores dones, los mejores talentos para ser reconocidos. Estaban buscando lo suyo propio. ¿Se le hace parecido? Hermanos, ¿será que hoy día tengamos esos problemas en la iglesia? Gente que quiere sobresalir, caminar encima de otros y buscar lo suyo propio, que no hay mártires en la iglesia de Cristo, que no hay, porque el ser lleno del Espíritu Santo es recibir poder para ser mártires. Amado, cuando no les reconoces algo a alguien en la iglesia, se ofenden. Esos no tienen amor. ¿Por qué necesitamos el reconocimiento? Porque es nuestro amor propio, nuestra egolatría. Oh, ¿de qué sirve trabajar en la iglesia? Hermano, es que no lo estás haciendo para que te reconozcan. Si tú haces las cosas esperando ser reconocido, déjame decirte que el resultado de tu radiografía es: te falta amor. No conoces el amor de Dios, porque el amor de Dios lo vamos a ver ahora. ¿Cómo es el amor de Dios? Una radiografía del amor de Dios. Sigue. En primera de Juan 4:7, Dios es amor. Ve esos puntos, les estamos reafirmando ¿qué? ¿Cuál es el camino más excelente? Cristo. ¿A dónde nos lleva? ¿De dónde es la fuente? ¿De dónde viene el amor? ¿Qué es el amor? Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos ¿qué? ¿Pero lo está diciendo al mundo o lo está diciendo a la iglesia?
Lo está diciendo a la iglesia porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántas veces hemos oído esta exhortación, esta palabra, hermano? Miles, cientos de veces, y la iglesia sigue dura y fría como un témpano de hielo. Como un glaciar, no un témpano. Como un glaciar de kilómetros hacia arriba y hacia abajo, hermano, y es duro como hielo. Hemos oído la palabra y no nos quebranta la palabra. Solo estamos ocupados en mío, no me reconoce, yo trabajo, yo sufro. Ay, ¿cómo sufres? Más que Cristo. Cristo sufrió el oprobio por nosotros, sufrió la cruz, sufrió el látigo, sufrió el martirio. Lo vemos en las películas cada año, que en la resurrección, la pasión de Cristo y todo, y lo vemos y hasta lloramos, y después de ahí sigue lo que sigue, nos limpiamos la boca y sigue. No hace nada en nosotros. Y como iglesia, hermano, en verdad que damos pena porque somos los más duros. ¿Dónde hay más problemas? En las iglesias. Dan ganas de irse al mundo porque se la llevan más fácil, hermano. Pero ¿cuál es el problema en las iglesias? No conocen a Dios, ni somos conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque hay una egolatría. No podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nos adoramos demasiado a nosotros mismos. Y si alguien dice algo contra mí, ¿qué me sucede? Mi carne enloquece. ¿Cuándo debemos de qué? Amado, al Señor Jesús lo maldecían, lo abofeteaban, y Él no abrió su boca para maldecir ni para quejarse. Lo más que hizo cuando lo golpearon, y Él dice: ¿por qué cosa buena que he hecho contigo me pegas? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Y lo hablamos y lo cacareamos. No, tengo que ser como Cristo. Amados, y a las primeras tiramos todo, hermano. No, a mí no me reconocen. Entonces tú lo hiciste para hacer ¿qué? Pues cuando te reconocen ya tienes tu paga, nada más vas a tener. ¿Sí? El decir: oye, es que tengo años sirviendo y todo. Pues sirves porque quieres. Y si entiendes que es por amor, para la gloria de Dios, vas bien. Pero si estás esperando ¿qué? Medalla al mérito. 50 años de cristiano, ya está. Vamos a darle la medalla del sufrimiento. No, hermano. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios, mire, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, único Hijo, al mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto consiste el amor, en esto radica el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo para aplacar la ira de Dios para nosotros. Hermanos, ¿de qué nos libre el amor de Dios? De Él. ¿Cómo? Sí, porque Dios va a descargar el día de su ira sobre aquellos que despreciaron a su Hijo. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿de qué se trata en la iglesia? Nosotros que oímos del amor de Dios, de que Él entregó a su Hijo por amor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su Hijo amado. Él lo repetía: este es mi Hijo amado, lo entregó por nosotros. Así, eso es lo que tenemos que aprender en la iglesia. El mundo no lo sabe, pero tú y yo, si Dios nos amó así, ¿qué espera? Que nosotros también. ¿Qué? Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo está la iglesia, hermano? Aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay mucha carne. Ya no debemos comer carne, ser vegetarianos, no. Hay mucha obra de la carne. Egoísmo, vanidad, mayores conceptos, hermano.
¿Sabes cuál es el problema? Cuando te sientas mayor que tu hermano, ve de rodillas, ora y ayuna, porque tú no eres mayor que nadie, hermano. Tú estás mal, yo estoy bien. Ya estás. ¿Cómo dicen los jóvenes? Así. Primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en el Padre, y nosotros hemos conocido y creído el amor que el Padre tiene para con nosotros. El Padre es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amado, tú no vas a tener miedo de Dios cuando seas como Dios en este mundo. ¿Se entiende esa palabra? Sí se entiende esa palabra, hermano. Cuando tú y yo seamos que conocemos a Dios como Dios en este mundo, tú no debes tener miedo el día del juicio de Dios, si somos como Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Cuál temor? Al día del juicio, hermano. Si tú sabes que tú amas como Dios ama y te esfuerzas y le pides a Dios mayor misericordia para aquellos, tú no vas a tener miedo, porque ese perfecto amor echa fuera el temor para el día final. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice, porque el temor lleva en sí castigo. Verso 19 está resaltado. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermano? Wow, porque Él nos amó primero. Él nos dio ese don. Amado, si nos dio a su Hijo, si como iglesia nos da los dones y las gracias para edificación y salvación, si nosotros le decimos, Señor, lléname de tu amor, quiero amar como tú amas, Él nos los va a dar. Él nos ama y nos dio ese amor. Si alguno dice, ojo, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, lo que esa persona cristiana diga es mentira. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios tiene el mandamiento de amar también a su hermano. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los problemas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, usted ya recibió el amor de Dios. Aquel que no ha nacido de nuevo no conoce a Dios. Regresamos a 1 Corintios 13, el verso 8. Ahí vamos a ver de qué es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Vamos terminando, ayúdeme. El amor, ¿qué dice? El amor de Dios, ¿qué? Si alguien en Cristo te dice, ya no te amo, es que nunca te amó. Porque el amor de hermanos en la iglesia quiere decir ¿qué? Nunca me hagas. Amado, nosotros le hemos hecho a Dios. Yo no sé usted, pero yo sí. Yo mereciera que Dios ya no me amara, hermano. Pero el amor de Dios es ¿qué? Eterno. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Wow. Y dice que nosotros debemos amar como Él nos ama. Hermano, estamos así de cerca de llegar a amar como Dios nos ama. Pero las profecías, mire, ¿cuál era el pleito? A ver, yo como predico, esa es la profecía.
Y ¿cómo ves? Mis lenguas angelicales, oh, ra, ba, 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 ba. Y el conocimiento, hermanos, esto, el otro, porque la sangre representa esto y el maná y esto otro, y trazas la Biblia y todo. Dice que eso se va a acabar. Está aquí. Porque en parte ya conocemos, pero en otra parte, ¿qué? Solo la hablamos por fe, pero no tenemos el conocimiento de vida en eso, hablando de la Biblia y de todo el porvenir. Dice el verso 10, mas cuando venga, ¿qué? Lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amado, ¿qué es lo que es en parte que se le hace tanto énfasis en la iglesia? Hermano, estamos peleando por cosas que no son el todo, que no se van a quedar. Toda la vida eclesiástica es solo una parte para llegar ¿a dónde? Al templo celestial. ¿Me explico? Por eso dice el verso 11 del 1 Corintios 13:11 claramente. Pablo batallaba con esta iglesia y él dice, pone el ejemplo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué es lo que se espera, hermano? Que la iglesia deje de ser niña. Ahora vemos por espejo oscuramente. No son los espejos de ahora, hermano. Eran los espejos metálicos, bruñidos. Ahora conozco en parte. Dice, mas entonces veremos cara a cara. Entonces conoceré como fui conocido. Observe, esto es importante. Y ahora permanecen, ahora la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero mayor que la fe y la esperanza es, ¿qué, hermano? El amor de Dios. Ya está ahí. Todo lo que estamos viviendo como iglesia es pasajero, pero lo que va a permanecer es el amor de Dios. Y aquel que estuvo en una iglesia pero nunca tuvo el amor de Dios, no conoció a Dios. Juan 3:16, vamos terminando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, un continuo aoristo. Usted hoy cree que Jesús murió por usted, usted es hijo de Dios. Lo cree con su corazón y lo confiesa con su boca. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amado, usted lo que tiene es para salvación de otros. No es para que usted y yo digamos que cuánto sé, cuántos méritos, cuántos años yo tengo en el Señor, cuánto trabajo, han pasado generaciones, he servido a generaciones y sigo sirviendo. Señor, ¿cuándo me vas a dar lo mío? Ah, entonces lo hiciste el amor por conveniencia. No, dice que el amor ¿qué? No espera lo suyo, ¿sí o no? Para condenar al mundo. Dice entonces en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, verso 4. ¿Cómo es el amor de Dios? 1 Corintios 13:4, vamos terminando. Es sufrido, es benigno. El amor no tiene... Amado, tenemos que estar peleando que por si uno canta y el otro no canta y yo ni siquiera chiflo entonado. Mire, hay hermanos que hasta ni para aplaudir son entonados, hermano. Empiezan a aplaudir y empieza el que está llevando la melodía y todo tiene que esforzarse porque son desafinados hasta para aplaudir, hermano. Se lo digo porque yo en un tiempo llevaba la alabanza y decía, bueno, vamos, y uno empezaba por acá y el otro por allá y el otro... Y yo decía, Dios de mi vida, ni aplaudiendo pueden afinar. Pero es más el que toca afinado que el que canta con el corazón. No, porque el otro puede tocar y cantar muy bonito, pero no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué tiene y qué debe uno de tener por aquellos que no son afinados, hermano? Véase la metáfora, amor, consideración.
Decir, bueno, no entiende, pero ama a Dios, eso es lo que tenemos que ver. ¿Sí? En lugar de decir, hermanos, haya en vosotros, dice, hermanos, haya en vosotros, pero lo dice de verdad, con amor. Y hay otros que hablan muy bien, muy elocuentes, muy técnicos, conocen todo, pero no conocen a Dios. Esos están peor, hermano, que el que no conoce. Entonces dice, el amor no es jactancioso. ¿Qué es jactancioso? Hermano, ¿se ha dado cuenta cómo predico? Ese es jactancioso. Hermano, ¿se ha dado cuenta? Eso es jactancia. Ahí no está Dios. Está una persona en su egolatría, sintiéndose más que los demás, porque el que sirve debe ser espiritualmente el menor. Falta 1 minuto y medio. Dice más, no se envanece. El amor de Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? Amado, cuando alguien se salva, aunque no se salve por tu predicación, se salva por la predicación de otro, ¿qué debe producir en ti? El mismo gozo. Yo quiero que todos se salven porque me escuchen a mí. Qué vanidoso. No, que sean salvos en nuestro gozo. Lea Filipenses, Pablo dice, estoy en la cárcel, pero están predicando a Cristo, dice. Unos para hacerme sentir mal, dice. Pero ya sea por bien o para contienda, dice, mi gozo es que el evangelio está progresando y en eso me gozaré más, dice, en el progreso del evangelio. Ese es el amor. Hermanos, que gente que aprendió el cristianismo contigo, luego diga, no, ¿quién es ese? ¿O quién es esa? Yo ni le conozco, yo aprendí en otro lado. ¿Qué te quita a ti? Si en los libros están escritos y ahí no hay borrador. ¿Sí o no? Hay mucha gente, hermano, que nosotros les enseñamos cómo se agarraba una Biblia, el ABC. Ahora ya son maestros. Ahora ya te miran así como diciendo, bien, ¿quién es ese viejo decrépito? Pero delante de Dios, ¿qué? Tú les enseñaste. Ahora, ¿tú se los vas a cobrar? Ya está. Nos vamos con la última diapositiva. Es el resumen. Esa es la última diapositiva. Y ese es el resumen y la despedida de este culto, si Dios lo permite. Amado, podrás dar, pero si no tienes amor, ¿qué leímos en 1 Corintios 3? No te sirve de nada. Mayor condenación porque es vanagloria. Podrás dar sin amar. Hay gente que sin el amor de Dios da, hermano. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que los vean. Pero no podrás ¿qué? Tener el amor de Dios y no dar. El amor de Dios te va a impeler, te va a impulsar, te va a llevar, hermano. Y tú dices, es que me estoy desgastando, me estoy haciendo viejo, ¿y de qué sirve? Y estoy aquí y siempre estoy llevando la palabra y sufriendo y con la escoba y limpiando y yendo a ver al enfermo. Hermano, es que el que tiene el amor de Dios no puede no servir. ¿Podrás dar? ¿Podrás amar sin dar? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Podrás dar sin amar. Y de eso está lleno el mundo, hermano. Gente que da, pero ¿lo da para qué? Para que estés en deuda con él, con ella. Lo va a dar para que la gente diga, qué buen caballero es don dinero, ¿no? Pero no podrás amar sin dar. Porque de tal manera amó Dios que dio. Aquel que dice que ama a Dios y no da ni las buenas noches, miente. Buenas noches, Dios le bendiga.